Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, hay que estar en todos lados, políticamente incorrectos. A veces uno tiene ojos en la espalda también, en los costados, es una cosa fantástica. Mis amores, bienvenidos, aquí estamos en este programa que tanto placer nos da realizar como lo es políticamente incorrectos, porque en definitiva es un poco lo que todos somos, en definitiva es un poco lo que a veces deseamos ser, en definitiva es un poco lo que a veces escondemos, en definitiva es ser socialmente incorrectos, económicamente incorrectos y obviamente hoy más que nunca te podría decir, con todas las investiduras políticas y si lo son desde esos lugares, hoy más que nunca te doy la bienvenida, sí, seamos entre nosotros, entre nosotras, políticamente incorrectos. Y aquí estamos obviamente por medio del dial FM 94.9, allí en el dial, con toda la potencia, capital, zona norte, zona sur, allí estamos presentes con vos. A su vez también podés hacerlo si no llegamos con la potencia a través de www.fmradiocristal.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Sí, www.fmradiocristal.com.ar. Allá nos ves en vivo, nos escuchás en vivo, tenés portal de noticias, tenés redes propias, se vienen las actualizaciones para todo marzo y mucho, pero mucho más. Por ejemplo, también tenés para descargar la aplicación y contenido. Ahora, en un determinado momento te dije que tenemos redes propias. A ver, vamos despacito. Tenemos Instagram, FM Radio Cristal 94.9, FM Radio Cristal 94.9. Tenemos Twitter, FM-Radio Cristal. Tenemos Facebook, Radio Cristal. Ahora, instalamos en lo que tiene que ver con las redes portal de noticias. Ya van a percibir que no únicamente están los programas, los distintos programas que están surgiendo, van a emerger y que se vienen, sino también las noticias, de un punto de vista bastante objetivo. Se suben todas las noticias a través de nuestros periodistas y también tuvimos periodistas deportivos y este fin de semana comenzaron a subirse todas las noticias vinculadas con el periodismo deportivo y vinculada con todos los clásicos que se dieron, que con mi co-conductor hoy no tenemos nada que decir porque fue 1-1, así raspadito, pero un 1-1. Y por todo esto es que vas a encontrarte no únicamente con redes sociales, sino con todas las noticias del día, también con todas las noticias vinculadas a lo económico, a lo político, a lo social y a la coyuntura. Todo, absolutamente todo. Luego también te digo que si no nos podés escuchar y ver en vivo, lo que podés hacer es ingresar al canal de YouTube. Finalizada la tarde, aproximadamente en la tardecita, vas a tener todos los programas. Y si te digo todos los programas, te digo que en la lupita ingreses a FM Radio Cristal 94.9. FM Radio Cristal 94.9. A partir de marzo ya sumamos también el TikTok, ya tenemos cuenta de TikTok y ahí van a aparecer todos nuestros co-conductores haciendo TikTok, porque es de la radio, no es de Alejandra, para aquellos que me preguntaban. No voy a ser tiktokera a partir de ahora, es la radio y todos los co-conductores. Mi co-conductor de ahora va a tener mucho para hacer, porque es cómico, como buen cordobés, da para el TikTok. Así que también lo vamos a tener en el TikTok. Por todo esto y mucho más, te digo, buenas tardes, bienvenidos a Políticamente Incorrectos en esta, la fusión del año. Radio Cristal, sí, FM Radio Cristal 94.9. Y aquí estamos, la temperatura en estos momentos, para darles solo la foto, 23 grados 9, temperatura 23 grados 9, cubierto con algo de llovizna, pero fundamentalmente en la hora anterior. Humedad del 83%, mucha humedad, mis amores. La presión 1011.4 hectopascales. El viento noreste a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Se espera todavía lluvias durante la tarde que cederán en lo que es la noche. El martes, mínima de 21, máxima
máxima de 28. El miércoles, mínima de 22, máxima de 29. El jueves, mínima de 23, máxima de 30. El viernes, mínima de 21, máxima de 27. El sábado, mínima de 21, máxima de 30. Y el domingo, mínima de 23, máxima de 28. Entre mayormente nublado, parcialmente nublado, pero en definitiva, lo que no se esperan son lluvias. Y ya estoy con él, que hace 2 semanas salió desde Brasil, que nos mandaba los videos desde Brasil, que está con un tostado, es morocho y ahora se ha vuelto un garoto casi, una cosa así, un garotiño. Estamos con él, el Drupi, como yo siempre le digo, porque está en todos lados. Empresario, Gustavo Sosa. Hola Gusti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué tostado, por Dios. Una cosa, un morocho, ¿eh? Y eso que no me gusta ponerme el sol. Sí, pero se te tomó color, una cosa fantástica. ¿Tomaste color? Sí, y bueno, uno es oscuro de nacimiento también, ¿no? Sí, bien. Mucho. Bueno, contame cómo te fue. Hermoso, unos lugares increíbles. Ahí está. Playas. ¿Se escuchaba este tema? Te mandé, no sé si la del barco. Sí, cuando me subimos mandaste. arriba del barco. Sí. Escuchar un tema de Córdoba. Sí, arriba sí. del barco, 2.950 kilómetros. O sea, Sí, es una cosa increíble. Sí. Que uno por ahí no se lo espera y lo viví. Pero no, unos lugares hermosos. Me hubiese quedado más días, te juro. ¿Sí? Sí, ¿Y sí. qué hizo que vengas? La radio. O sea, al margen, porque nosotros podíamos salir desde allá, yo podía Sí. seguir saliendo. El causante es que me haya venido antes Pepe Cibrián y al final no termino yendo a Córdoba, va el otro fin de semana. Claro, porque está en Mar del Plata. Está en Mar del Plata, Pepe. Es decir, que iba a venir Pepe por eso y está en Mar del Plata. Me cambió el rumbo, se fue a Mar del Plata, que le mando un saludo grande, porque está con una bronquitis. Está tomando antibiótico esta mañana. Sí, pero igual estuvo yendo igual a las obras de teatro y demás. Te mandé un... Sí, y aparte lo vi ayer que me mandó, creo que Lorena Ligi estuvo en la revista también. Así que, pero bueno, o sea, ya estamos de nuevo en el ruedo, estamos de nuevo acá, hay mucho por hacer. ¿Y el contraste cuando viniste, sentiste algo? ¿Qué te pasó con las noticias? Porque una cosa es vivirlas a la distancia y otra cosa es vivirlas acá. Y la que seguís viviendo acá. Claro. Las que seguimos viviendo acá. Entonces, como argentino, y te duele cuando estás a la distancia y cuando venís al llano y pisás y ves la realidad que cada día está siendo peor y te duele. Vamos a decir que mañana, debido justamente a que vos estuviste en Brasil y demás, para analizar cómo está la situación en Brasil, cómo nos ven desde Brasil, que es un poco lo que hablamos contigo, Gustavo, y también qué análisis se hace de Javier Milei, vamos a tener un periodista, uno de los grandes periodistas de Brasil, para mí un número 1, lo vamos a tener mañana en el programa en vivo, para justamente unir estas 2 semanas que vos estuviste en Brasil con algo de coyuntura económica, política y social, con alguien directo de periodismo de Brasil. Así que va a ser un gusto. Y hoy vamos a estar teniendo también alguien vinculado a tu provincia, alguien vinculado a Córdoba, alguien vinculado a algo de lo cual vos viniste hablando en el transcurso desde el inicio de nuestros programas aquí en Políticamente Incorrectos. Ha sido una grata sorpresa volver a dialogar con el invitado que tenemos, que te voy a dar la presentación para que vos lo hagas. ¿Pero qué representa en tu vida, independientemente de mi presentación? ¿Gregorio? Sí. Y Gregorio fue una parte de donde vimos algunas cosas que no nos gustaron. Sí. Que fue básicamente el tema de las coimas, con el tema del PAMI. Pero ese es uno de los tantos temas que hemos estado, inclusive hemos estado dialogando con Gregorio, que cuando yo vuelo para Córdoba hemos quedado en juntarnos. A seguir juntando para evaluar. Un chico muy inteligente, ¿no? Yo quiero decir algo. A mí me sorprendió. Es joven. Sí. Es muy joven. Sí, muy inteligente. Muy joven y tiene un gran futuro en la política.
Estuve analizando, estuve ingresando en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo a partir de ahora, y me pareció alguien muy joven. Ahora vamos a hablar con él. Lo que te quiero preguntar, mi querido Gustavo, es algo que está sonando mucho en Capital, y no sé qué pasa en Córdoba en estos días que estuviste. Se está hablando de que hay muchas posibilidades de que el líder opositor del peronismo sea Martín Yarlora. ¿A vos te llegó esa información? Sí. Sí, se me llegó esa información y lo voy a terminar corroborando en unos próximos días. Claro, porque tenemos una reunión. Sí. O sea, hay que seguir dialogando. Claro. ¿Y diálogos al respecto de qué cuestiones? Tema salud, el tema... yo te vengo diciendo que con respecto al tema salud se va a poner cada día peor. Hoy estaba viendo, ya cuando estando acá, en los informativos, que el tema de la falta de medicamentos para los oncológicos. Hoy veía en el canal, lo de nombre en América, decían una nota a una señora que tiene un nene, una criatura de 10, 11 años que está con cáncer y tiene 8 tipos de medicamentos, el protocolo, y le están entregando 3. Y es grave lo que yo te lo decía desde allá de Brasil, y a medida que vayan pasando los días se va a poner más grave la situación. ¿Y allí en lo que es Córdoba está trabajando al respecto al gobernador? Aparentemente, por todo lo que más o menos, eso lo ha ido llevando mi hermano. Yo recién el día sábado pudimos tener una conversación con la gente que va a estar implicada para tratar de llevar una solución a Córdoba con el tema de la salud. Se va a poner difícil. ¿Qué opinás de la actuación de Nacho Torres? De lo que le dijo Nacho Torres al presidente, que también obtuvo el apoyo de Martín Yarlora. Mira, bueno, creo que obtuvo el apoyo de casi todos los gobernadores. Mira, pero bueno, te voy tengo... a adentrar específicamente siendo cordobés en Martín Yarlora. Yo tengo una lectura. En un momento, todo por trascendidos, ¿no? Pero vos sabés que es un chico joven como Gregorio, que yo le veo mucho futuro a este chico, a este muchacho. Ahora todos lo quieren ensuciar diciendo de que toda esta maniobra que está haciendo está por detrás Mauricio Macri. Yo creo en lo particular que lo que ha hecho este muchacho es lo que van a terminar haciendo todas las provincias lo que dicen de que atrás estaba Mauricio Macri de Nacho Torres, sí. No. Es más, le pidió a Mauricio Macri que interceda, la información que yo tengo, que interceda con Javier Milei, y Mauricio Macri le terminó diciendo, con Javier Milei no se puede acordar nada. Esa fue la directiva que le dio Mauricio Macri a Nacho Torres, y Nacho Torres actuó en consecuencia. Es más, la información, que no sé si es así, que a mí me llega, vinculada a Córdoba específicamente, es que Schiaretti estaría actuando con juez a favor de Javier Milei. ¿Te llegó esa información? Yo te puedo preguntar y se lo podemos cuando estemos ya en contacto Ya está en contacto. Con Gregorio, y yo te puedo decir que lo veo muy difícil. A esa la veo muy... ¿Sabes cuál es el tema, Ale? Que acá están tirando los medios hegemónicos que juegan para un lado y que juegan para el otro, trata de ensuciar todo lo que el terreno, todo lo que más se pueda. No, pero acá no es de medios, ¿eh? Esta es información de alguien que estuvo en una reunión. Y de Schiaretti no me sorprende nada, ¿no? Schiaretti con jueces a favor de Milei y dejándole un descubierto en una de las cajas altísimas que se lo sacó antes de irse a Martín Yarlora. Fíjate, yo esta mañana leí lo de Giordano. Claro, que él decía en el ANSES. Que no fue un acuerdo político, y todos sabemos que fue un acuerdo Obviamente. político.
Obviamente. Vamos con él, estamos con todo, como verán. Él es legislador de la provincia de Córdoba, pobre. Igual no escuchaste cuando te dijimos, Gregorio, que eras joven, que eras talentoso, porque si entras justo ahora en medio de la hoguera, donde estamos tirando toda información fuerte, dijimos que eras un gran futuro, en realidad un presente y un futuro para los argentinos, aparte de para los cordobeses. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mi querido Gregorio Hernández Maqueda. ¿Cómo estás, Gregorio? ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Placer tenerte, Gregorio, con nosotros. Aquí también te va a dar la bienvenida Gustavo Sosa y un gustazo. Gustavo. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un abrazo muy grande para los dos. La verdad que un gusto compartir estos minutos con ustedes. Y Bueno, bueno, y muchísimas Gregorio. gracias también por sus elogios, la verdad. Muchísimas No, por gracias. favor. Gregorio, la realidad es la siguiente. ¿Qué pasa con lo que pasa? ¿Qué análisis podés hacer de la situación país hoy vos, Gregorio? Partamos de la base. Bueno, el país está cambiando de modelo drásticamente, tanto en su orden político como en su orden económico y como en el orden social. Creo que la decisión de la mayoría del electorado de llevar a Milei a la presidencia de la nación en un país bastante unitario y en un país bastante autoritario es poner en el centro del poder político real de la Argentina a una persona absolutamente disruptiva respecto de las ideas que vienen rigiendo nuestro país desde hace años. Y creo que, bueno, estamos viviendo las tensiones propias de esta ruptura que se ha producido. Es un shock en el sistema político y en el sistema económico, pero que yo creo que no es violento, como se dice, es decir, el presidente tiene un lenguaje fuerte, muchas veces sí recurre a la descalificación y al insulto, y con lo cual nosotros no estamos de acuerdo, pero creemos que más allá de sus modos o sus formas, esta es una especie de revolución pacífica la que él ha planteado, y es básicamente salir del populismo estatista, de un Estado que asfixia al sector privado, que impide la existencia de un mercado, me refiero a un auténtico mercado capitalista, una economía libre de mercado y no un mercantilismo corporativo y corrupto como el que rige feudal en Argentina. Y desde el punto de vista político, con fuerte acento en la transparencia, en la ética pública, porque a la verdad que a Milei no se le conocen escándalos de corrupción, ni que sea una persona que busca enriquecerse él de manera desmedida, es decir, prevalerse del cargo para beneficiarse personalmente, lo cual no es poco. Por supuesto, es muy temprano como para tener diagnósticos de alguna manera categóricos, pero sí podemos ver que también en el modelo social él quiere cambiar el modelo para que el dinero sea dinero de la gente y que el Estado saque la menor cantidad posible para cumplir de manera correcta las funciones esenciales. Bueno, ahí está un dilema sobre su ideología. Yo creo que en el fondo lo que él va a lograr así es aliviar un poco el peso del Estado sobre la economía, sobre la clase media, sobre el sector privado y sobre todo, y cierro con esto, bajar la inflación, que es la asesina de la clase media, que es la asesina de los pobres, que es un verdadero impuesto. La inflación es un impuesto, no se dice, es un impuesto encubierto, es un impuesto regresivo, es uno de los más injustos de los impuestos que puede haber para financiar con emisión monetaria un déficit fiscal crónico que nos viene matando a los argentinos. Yo creo que con que cumpla la tarea de bajar la inflación, cosa que ningún otro gobierno pudo hacer en los últimos 20 años, yo creo que con eso ya va a haber hecho una contribución tremenda a la patria. Escúchame, Gregorio. ¿Vos creés que, sinceramente, yo acá, como te dije, es de libre expresión y respetamos todas? ¿Vos creés que este muchacho con estas medidas lo puede hacer? Porque, ¿sabes por qué te lo digo? Porque básicamente está la misma gente que tenía Mauricio Macri en su gobierno cuando fue presidente y vos viste cómo no fue. Bueno, no creo que sea exactamente la misma gente, creo que sin duda que ellos armaron un partido de cero en 2 años y que tienen muy poca gente en función de la cantidad de cargos que hay que cubrir en un Estado nacional gigantesco y sobredimensionado, entonces
sin duda que han tenido que recurrir a gente de otros espacios que no es el propio. Por eso es que, a ver, yo no lo voté a Milei, lo quiero aclarar. Yo voté a Juntos por el Cambio, en el balotaje no lo voté a él ni a Massa. Yo creía, estaba firmemente convencido de que Juntos por el Cambio era la opción, la que podía producir cambios en Argentina con mayor grado de consenso político para que esos cambios sean duraderos en el tiempo y no pase lo que siempre ocurre en Argentina, que es que aquellas medidas positivas, pero que son tomadas sin consenso, es decir, por la fuerza o por mayoría o por voluntarismo, decisionismo del Ejecutivo circunstancial, después son revertidas por el gobierno que sigue, lo cual eso genera una situación de suma cero y de resta a la Argentina. Yo creo en el consenso, absolutamente no creo que el consenso sea sinónimo de corrupción, pero sí es cierto que, bueno, quizá era una realidad demasiado utópica para un país que está entre el 50 o el 60% de pobres, según la medición que uno tome. Y bueno, la verdad es que tampoco hay democracia sin clase media. Esa es otra realidad que ya lo decía Tocqueville hace más de 200 años. La verdad es que no hay democracia sin clase media. O sea, un país con una cúpula de ricos basados en los privilegios, en las prebendas de la cercanía con el Estado, basado en la corrupción, en el tráfico de influencias, con una inmensa mayoría de pobres que viven de dádivas del Estado, de becas, de subsidios, de contratos, de cargos de 30, 40, 50 o 100 mil pesos por mes. Bueno, esa es una economía, una sociedad estatizada, esclavizada, empobrecida, y bueno, yo creo que ese es el modelo que hay que terminar. Y bueno, quizá Milei no lo hace con las formas que uno le gustaría, pero bueno, posiblemente sean las posibles en este contexto. Gregorio, te quiero hacer una pregunta, quizás yo estoy equivocada. La inflación claramente estaría descendiendo, hablamos igual de un 25.5, de un 20.6, quizás un 15 y pico, pero la pregunta sería ¿a qué costo también? Porque claramente lo que se está percibiendo es una baja estrepitosa de lo que tiene que ver con el consumo y a su vez una pulverización de lo que son los sueldos, porque los sueldos han quedado sumamente estancados y la misma clase media también lo está diciendo con una gran baja, es decir, también con esta baja de la inflación hay una baja clarísima en lo que tiene que ver con el consumo, por eso que también baja la inflación, y también los sueldos que no equiparan y por eso que también baja el consumo. Por consiguiente, es una buena noticia, pero ¿a qué costo? Bueno, a ver, claramente durante las últimas décadas se fomentó este modelo de redistribución de pobreza, o sea, nosotros arrancamos con Perón, con esta idea del Banco Central lleno de oro por lo que había vendido a la Argentina a Europa en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y con esa idea de, bueno, el oro sobra, la reina y el rey en el palacio, o sea, Perón y Eva, eran buenos y le daban ese oro a la gente, a los trabajadores, a los pobres, porque sobraba. Bueno, esa mitología, esa idea que se aplicó en políticas concretas en Argentina, se perpetuó en el tiempo, pero sin ese stock de oro en el palacio. Entonces, lo que quedó fue una pelea, una puja por la redistribución de la pobreza, de las migajas que habían. Y bueno, y esa es la Argentina deficitaria, la Argentina inflacionaria, la Argentina empobrecida, que es una masiva villa miseria hoy lo que es la Argentina. O sea, nosotros somos privilegiados por el solo hecho de estar hablando acá, pero la Argentina es una enorme villa miseria con gente que vive en la supervivencia. ¿Por qué? Porque el modelo que se aplicó es el de la redistribución de la pobreza. Entonces, yo lo que creo es que ahora, por fin, se está encarando un modelo de creación de riqueza, entendiendo la riqueza como algo bueno. Y para crear riqueza, lo que es malo es tener riqueza mala vida, pero la riqueza es algo bueno en sí, cuando es fruto del trabajo y del esfuerzo. Con lo cual, yo creo que ahora el cambio de modelo, por supuesto, va a tener tensiones, como todo proceso de cambio, va a sufrir muchísimo, vamos a sufrir muchísimo porque la verdad esto es como pagar la fiesta y te viene la resaca, entonces tenés que sufrir la resaca porque tuviste excesos en la fiesta, entonces vamos a sufrir muy mucho, no tengo duda de eso, pero creo que es un sufrimiento que tiene un sentido, que es estar mucho mejor el día de mañana, y que por eso es que creo que es un sacrificio, un esfuerzo que vale la pena hacer, porque lo que hay que generar son condiciones para la creación de riqueza, eso es
terminar con esta idea del consumo artificial para ir a la idea de la oferta, es decir, ampliar la oferta de bienes y servicios, y para eso hay que generar condiciones para el ahorro, para la inversión de capital, para que pueda haber emprendedorismo en la Argentina y empresas reales que puedan ofrecer trabajo y que la gente vaya teniendo la posibilidad de emprender y dar empleo. Y ese empleo después significa, se traduce en mejores salarios y por lo tanto después en mayor capacidad de inversión, ahorro y consumo. Pero son ciclos en los cuales hay que tener una cierta paciencia y confianza en que va a ser un proceso virtuoso en el cual la acumulación de capital va a permitir que la Argentina pueda generar riqueza y que eso pueda sacarnos a una inmensa mayoría de la pobreza en Gregorio, la que estamos ya actualmente. dejo a Gustavo, pero lo último, y el que no se puede ajustar más, ¿cómo lo ayudas? Al pobre, al indigente. Bueno, yo creo fuertemente que en el marco de una estabilización de la moneda, de una baja de la inflación, de una baja de impuestos muy fuerte, tiene que estar acompañada para aquellos sectores a los cuales el mercado y estas reformas no llegan, tiene que haber una asistencia social muy fuerte. Yo en eso soy partidario incluso de que quizá el cambio no sea tan rápido, pero que se sostenga con ayuda para el desempleado, para el jubilado, para el niño. Claro. Y bueno, creo que el presidente lo está haciendo con ayuda social. En eso creo que él tiene conciencia de que no se puede dejar sin esa ayuda a aquellas personas que lo necesitan, pero por supuesto sin la intermediación de los gerentes de la pobreza, como se ha visto, porque eso termina en corrupción y en clientelismo y en el uso de los pobres. Y bueno, nosotros en la coalición cívica siempre hemos estado en contra del uso de los pobres. Casualmente, mira, Gregorio, me das pie para decir, porque siempre todos los gobiernos hablan de las herencias, ¿no es cierto? A mí no me gusta tapar el sol con las manos, o sea, ni el árbol le tapa el bosque, porque tanto de un lado como del otro son los generadores de lo que ha pasado hasta acá. Casualmente tenemos un ministro de Economía que fue el que más deuda tomó con el Fondo Monetario, ¿sí? Y hablamos y yo te entiendo y te conozco porque lo hemos hablado y hemos charlado varias veces. Yo sé cuál es tu pensamiento y que en parte lo comparto y en otras no. Pero por detrás siguen siendo algunas figuras y tenemos una causa en común, porque vos sabes perfectamente lo que te ha pasado con el tema de las coimas, con el PAMI en Córdoba, tuviste una amenaza de muerte, yo también la he tenido, a mí me han hecho un allanamiento, y todos sabemos quién fue el originador de todo esto. Porque yo siempre digo, está Alibaba y los 40 ladrones. En Córdoba, los 40 ladrones, y sabes perfectamente, porque yo te lo he mostrado, te lo he dicho, lo tenías a Lava, que Arnoleto, a todos los que crearon una coima con el tema PAMI, que a vos fue solo una amenaza, pero el mayor perjudicado de todo esto fui yo. Yo te lo comenté, me hicieron un allanamiento, me hicieron las de Caín. Y hoy vos ves que el generador de todo eso, que se llama Mauricio Macri, está con esta gente. Fue a quien le dijo a Patricia, unite con Milei para pídanse perdón, pídanse. Entonces, ¿cuándo realmente vamos a producir el cambio que todos necesitamos? Bueno, ahí tendría para decir varias cosas, ¿no? Lo primero es que el único partido político que se encargó de la lucha contra la corrupción en Argentina fue la coalición cívica. Y acá yo reivindico a Elisa Carrió como la única mujer que se puso realmente al hombro una tarea titánica de la lucha contra la corrupción, por supuesto con muchísima gente, como Mariana Zubik, como Pablo Oliveto, como Juan Manuel López, es decir, como todo el grupo y el equipo de diputados y de asesores que la acompañó durante años cuando el tema de la corrupción no existía en la Argentina. Sí. O sea, estaba naturalizado que la política era corrupta y que para hacer política hacía falta hacer plata y que, bueno, las negociaciones espurias con sindicalistas, empresarios que vivían del Estado, bueno, lo vimos con lo de Néstor y Lázaro Báez como la máxima expresión, pero eso se replica en prácticamente la totalidad de los municipios, comunas y provincias de la Argentina. Es decir, la gran causa de la pobreza en la Argentina es la corrupción.
Yo creo que en el caso de Milei, él, Lilita como una constitucionalista, como una abogada, ella lo vio más desde el punto de vista jurídico, a la ética, la lucha por eso, por lo tanto, fue judicial. Y en el caso de Milei, él ve, también él plantea que el gran problema de la Argentina es moral, al igual que Lilita, mucho después que ella, por supuesto, pero él le atribuye a las instituciones económicas, o sea, a instituciones económicas como el Banco Central, como el déficit, la emisión monetaria, le atribuye todos esos factores como las causantes de la mega corrupción y por lo tanto de la pobreza. Yo creo que en el fondo, uno como economista, la otra como constitucionalista, en el fondo entienden que la política, si no tiene sentido ético, no tiene sentido. O sea, la política tiene que tener un sentido ético, uno siempre tiene que manejarse en el deber ser. Y bueno, yo creo que Mauricio Macri era un hijo de un empresario, un dirigente deportivo, pragmático, que tenía una ambición personal muy grande y que bueno, él no tenía, si se quiere, el PRO, un contenido, una ideología, si le querés, o una filosofía política, más que el pragmatismo en el caso de la ciudad, de bueno, gerenciar bien la ciudad, que yo creo que realmente lo hizo en el marco municipal de la ciudad de Buenos Aires, realmente mejoró muchísimo la gestión. Pero bueno, si se quiere, la idea de la lucha contra la corrupción, cuando se arma Cambiemos, vino de la parte de la coalición cívica, no de parte del PRO. Y Mauricio, bueno, lo tomó porque en ese momento la gente ya había percibido que la necesidad de luchar contra la corrupción era clave en función de la tragedia de Once, del desastre de Cristina Kirchner y de que se hizo público toda esa mugre. Bueno, entonces ahí yo creo que hubo una dosis de pragmatismo. Yo reivindico a la presidencia de Macri en términos históricos como la alternancia que hubo para evitar que el peronismo se perpetuara en el poder, a diferencia de lo que pasó en Venezuela. Nosotros podríamos haber ido a ese esquema, o sea, no hay que olvidarse de que en ese momento fue realmente un salvataje, que se ganó por un punto, pero sin duda que muchos de los vicios, sobre todo el financiamiento de la política y del financiamiento del nivel de vida de muchos de los políticos, fue un tema no resuelto. Evidentemente fue un tema no resuelto, a pesar de que hubo muchos avances en materia de transparencia, en materia institucional, como la ley de responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas, como la ley del arrepentido, como la ley de acceso a la información pública. Bueno, hubo muchos avances de la lucha contra la impunidad, cayó preso Debido, cayó preso Jaime, cayó preso Lázaro Báez, se allanaron las oficinas de Cristina Kirchner, es decir, hubo muchos avances en materia de lucha contra la impunidad y la corrupción en Argentina en la época de Macri, pero sin duda que hubo un punto muy flojo que fue esa denuncia, bueno, que la verdad a mí me costó la candidatura a legislador provincial y a diputado nacional, tampoco es que me salió gratis fuera de la amenaza, la verdad es que yo lo volvería a hacer, pero también vos, Gustavo, tuviste un costo muy grande, yo también asumí un costo muy grande de lo personal y lo político, porque de alguna manera te volvés un leproso cuando vos te metés contra determinadas cajas negras para financiar la política, pero me parece a mí que el PAMI era un límite, porque detrás del PAMI están los adultos mayores, los viejos enfermos, que son los que más necesitan de la atención y de que el PAMI sea una obra social, que sea transparente, que preste el servicio de salud, y bueno, y que con eso hay determinados límites, ¿no? Yo creo que cruzar ese límite es gravísimo. Y bueno, ahora la hemos escuchado a la jueza federal Arroyo Salgado, que vuelve a traer el tema con respecto a otros diputados, también del PRO. Así que bueno, la verdad que para mí esa es una lucha que sigue. Yo te digo, Gregorio, en lo particular, y te lo comentaba los otros hace un rato, en la que nosotros hemos hecho, está en la nada. Yo he ido a tribunales federales en Córdoba y Casas Nóblegas, he tenido lo único que me devolvieron en el allanamiento que me hicieron fue un dinero que gracias a Dios me lo pusieron en un plazo fijo, así no perdía tanto, pero la computadora y el teléfono, que le digo, pero a ver, doctor, le digo, en mi teléfono usted tiene todo, pero absolutamente todo, para comprobar la asociación ilícita, porque te comenté que inclusive hay un señor que, bueno, terminó preso por otras causas, ahora está en su casa, Germán Cámara, donde yo le llevo el dinero de la plata de las coimas, de todas las clínicas, y no avanzó en nada. Lo recusaron a Enrique Sanestrari, lo pusieron a Gustavo Vidal Lascano, y sigue todo en la nada. O sea, a ver, yo comparto, y vos sabés perfectamente, o sea, que Cristina si robó, y tiene que ir presa también, pero de el otro lado, también
Tienen un video, Gregorio, que te lo conté, que yo se lo filmo a Germán Cadena, donde me dice que la plata se la llevaba Mauricio Macri. Entonces, y quedó toda en la nada. Y vos dijiste, vos tuviste un costo muy alto porque vos estás en la política, y yo tuve otro costo muy, muy feo, a donde le pusieron una pistola en la cabeza a mi hija para que le entregara el teléfono, porque eso es lo que ellos querían, borrar todas las borrar todo. Pero no lo digo únicamente para un solo lado, porque te comenté, y ahora cuando vuelva para Córdoba te voy a comentar lo que está pasando, lo que pasó también dentro del gobierno en la intendencia de Martín Dardora y ahora como gobernador. O sea, ¿quién es transparente? O sea, este muchacho, si bien comparto con vos, porque a Milei no se le conoce nada, pero rodearse de toda esta gente de nuevo. O sea, a ver, a mí te vuelvo a decir, del lado del kirchnerismo, peronismo, como le quieran llamar, pero todos nacieron prácticamente del mismo lado. Macri fue diputado porque lo puso Carlos Menem. Y hay una foto que te la voy a pasar, Gregorio. Están Macri, Menem, De la Sota, Schiaretti. Claro, viste, es un viga la pepa. ¿Qué opinas, Bueno, Gregorio? ahí lo que te podría decir, Gustavo, es que claramente si hay un responsable por omisión en muchos casos de la gran mega corrupción que hay en Argentina y que ha habido en Argentina, pero que todavía hay, es el Poder Judicial. Por eso yo creo que un verdadero cambio en la Argentina pasa por una reforma del Poder Judicial. La verdad es que tengo buenas referencias del ministro de Justicia, de Cunio Libarona. Yo también Por más que tengo. es una persona polémica, pero yo creo que es una buena persona, que sabe de derecho, que conoce el Poder Judicial como nadie, que realmente la institución del juicio por jurados sería una reforma clave, porque mucho de la impunidad, por ejemplo, estos fiscales federales o estos jueces, la verdad es que si fueran juzgados por encubrimiento o por agravado, por no hacer avanzar las causas o por corrupción, fuera del trámite para removerlos del cargo ante el Consejo de la Magistratura, que tampoco funciona bien, pero una cosa sería la responsabilidad política por mal desempeño, por comisión de delitos, pero otra cosa es la responsabilidad penal en la que muchos jueces y fiscales pueden incurrir por no hacer avanzar las causas a pesar de que tienen las pruebas y la evidencia, es decir, encubren al delito. Y eso tiene que ver con acuerdos de relaciones espurias, corporativas, no necesariamente coimas o sobornos o plata, pero a veces son amigos, fueron en la misma facultad, uno lo nombró al otro. Entonces, yo creo que la reforma del juicio por jurados es clave, porque si vos sos un juez, un fiscal o un político, cualquiera, diputado, senador, legislador, lo que sea, y vos sabés que 12 ciudadanos que no tienen nada que ver con la política, ni con el derecho, ni con los abogados, ni con nada de eso, te van a juzgar, está comprobado en el mundo que la tasa de impunidad se reduce. Entonces yo creo que esa es la verdadera democratización de la justicia. Por supuesto, también un examen más fuerte del Congreso, sobre todo los jueces y fiscales federales, sobre todo de las provincias. La verdad es que también todas esas son madrigueras y cuevas, ni hablar en el nombramiento de parientes, pero digo, fuera eso sería lo de menos. O sea, realmente todas las estructuras de la justicia federal en las provincias están básicamente hechas para encubrir el delito, porque yo no conozco causas significativas ni contra funcionarios, ni por lavado de dinero, ni por narcotráfico. Es decir, hay una deuda tremenda en términos del Poder Judicial que, como dice Carlos Pañi, Federico Delgado, Catalina Delia, en un libro muy importante, hablan de que el Poder Judicial en Argentina, si bien está diseñado como un contrapoder, porque eso lo Sí. hemos tomado de los Estados Unidos, en realidad se siente parte del poder, por lo tanto, es genuflexo con el gobierno que está e implacable con el gobierno que se va. Ujú. Entonces, no cumple su rol de ser contracíclico, contramayoritario, o sea, el Poder Judicial debería investigar en el momento, o sea, para ir al ejemplo este concreto, a Lava que lo deberían haber detenido en el momento, pero no, especularon con que Lava que era amigo del presidente y entonces era el viceintendente, entonces más vale lo enfriemos a esto para no tener problemas. Bueno, entonces si vos sos juez y sos fiscal y sos miedoso, yo no creo que en todos los casos cobren plata, o sea, no digo corruptos, pero sí miedosos y no valientes. Mm. Entonces, digamos, ¿para qué te damos un cargo con un sueldo impresionante, un cargo vitalicio, empleados? Sé que les haría falta más empleados y más recursos para investigar. Por supuesto que hay un problema también de recursos y de prioridades, Sí. pero sobre todo les falta valentía, o sea, tienen miedo. Entonces,
y no asumen su rol de contrapoder, de poder contramayoritario, para combatir en tiempo real a los delincuentes poderosos. Después justifican su existencia poniendo presos a los pobres, que yo no digo que los pobres que roban no tengan, o que matan o que violan no tengan que ir presos, por supuesto que tienen que ir, pero no puede ser solamente contra la gente que no tiene conexiones, contactos o recursos económicos los que vayan presos en la Argentina. Eso también es una injusticia, es clasismo, es racismo y también tiene que cambiar. Gregorio, te quiero preguntar sobre algunas declaraciones de Elisa Carrió textuales. Elisa Carrió dijo: su plan es crear el caos en relación al presidente Javier Milei. Después, otra de las declaraciones es: busca el caos para abolir el Estado y va en contra de la Constitución. Otra de las declaraciones que también se hicieron eco: el gobierno de Milei nos llevará al caos, extinción de las clases medias profesionales. Después, las sociedades resentidas votan resentidos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo tengo una visión distinta. Creo que lo que está planteando Milei, ahí es difícil a veces discernir en estas fuerzas que duelen y que te hacen sufrir, pero que no dañan, ¿no? Entonces, yo creo que él está produciendo un cambio muy profundo en el sistema y que no se le puede atribuir a sus políticas la situación terrible económica que estamos viviendo. O sea, la situación terrible económicamente que estamos viviendo es consecuencia de las políticas erradas que se han aplicado en los periodos anteriores. Entonces, yo creo que está bien el objetivo de equilibrar las cuentas públicas, creo que está bien el objetivo de tener superávit. Y sí, ustedes me pueden decir, y bueno, vos porque tenés un sueldo asegurado a fin de mes y no te vas a morir de hambre y no tenés hijos y no tenés que pagar las cuotas del colegio. Y sí, bueno, muy posiblemente tenga que ver un poco con mi situación personal, que reconozco es privilegiada, pero sin ser ningún lujo ni tener nada. Yo vivo en un departamento alquilado y tengo un auto y ese es todo mi patrimonio. Pero fuera de eso, entiendo y tengo empatía por la gente que está en situación de desesperación, pero yo creo que la dirección es la correcta. ¿Qué opinas de Nacho Torres y de las palabras del gobernador de Chubut? Me parece que se equivoca con amenazar con cortar el petróleo, porque ahí es donde yo creo que se comete un error. Creo que la Constitución prevé los conflictos entre cualquier gobierno provincial y cualquier gobierno nacional, y de hecho le da al máximo tribunal del país, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la competencia originaria en materia de conflictos entre una nación y una provincia. Entonces, yo creo que los conflictos, en todo caso, si no se pueden arreglar por medio del diálogo directo entre las partes, se tienen que dirimir en la Corte, que la Corte puede convocar a mediación, de hecho ya lo ha hecho en otras oportunidades, y que me parece que lo de amenazar con cortar el petróleo, yo ahí creo que es un exceso. ¿Qué opinas de Martín Yarlora como gobernador? Bueno, creo que es un muy mal gobernador, creo que es un muy mal gobernador y que a la vez creo que en parte esto de este lío, digamos, a mí siempre me quedan muy grabadas las palabras del Papa cuando dijo hagan lío. Yo creo que este lío que está armando Milei en el fondo está sirviendo para transparentar estas cajas negras que ha habido toda la vida en las provincias argentinas, que están muy cómodas untando y ensobrando aparatos de propaganda que, bueno, hacen que no toquen un montón de privilegios, un montón de curros. Y las provincias, la verdad es que no, en su mayoría Córdoba no es republicana, es democrática en términos de que podemos votar, pero no es republicana porque no existe la separación de poderes, no existe la transparencia. Entonces, bueno, tenemos al mismo partido hace 25 años, Yarlora es la continuidad de eso. Entonces, yo creo que está muy molesto porque, claro, cuando vos tenés mucha mugre que esconder y se pone la luz sobre esa mugre, no tenés ganas de que se vea la mugre. Pero bueno, yo creo en la transparencia y creo en la rendición de cuentas y que quien nada tiene que esconder, nada debería temer. Bien, Gustavo. No, no, es lo que yo te decía. En eso compartimos, Gregorio, totalmente. Yo te he comentado por privado un caso muy latente, si bien yo lo hice público, y básicamente te le digo que con respecto al gobernador compartimos el mismo pensamiento. O sea,
En Córdoba estaban acostumbrados y están acostumbrados a meter toda la mugre bajo de la alfombra y siempre lo taparon con 26.000 millones de pesos que gastaron en publicidad para seguirse sosteniendo. Sí, pero además, a ver, nunca, Milei es el primer presidente que se enfrenta, te diría es la primera persona relevante e importante a nivel nacional, ya sea de los medios, de la justicia o de la política, que pone la luz sobre lo que pasa en el gobierno de Córdoba. O sea, esto no lo hizo ni Mauricio Macri, no lo hizo ni Lilita, no lo hizo ni periodistas importantes como La Nata o Pablo Rossi. Ninguno se metió seriamente contra lo que pasa en Córdoba. La verdad es que Milei no ha hecho otra cosa que decir lo que nosotros decimos hace años. Lo que pasa es que, bueno, nosotros somos como unos pichis ladrando, la verdad, a elefantes que pasan. Y esta es la primera vez que una persona importante, con prensa a nivel nacional, pone el dedo en la llaga y bueno, por eso les ha molestado. Pero yo creo que Yarlor es una persona muy, muy, muy autoritaria, que no soporta la crítica, que no, a ver, que aborrece la democracia. Y por lo tanto es un pésimo gobernador. ¿Y el presidente de la Nación soporta la crítica para vos, Gregorio? No como debería, no como debería. A ver, yo creo que hay una parte en la cual él ejerce su derecho a defenderse y a contestar, lo cual está bien. Y hay otra parte en la cual me parece que, y hay otra parte en la cual yo creo que él aprovecha la crítica para hacer argumentos y puntos, y hay otra parte en la cual creo que habría que evitar la descalificación personal y el insulto, de eso no tengo ninguna duda. Por ejemplo, las palabras a Ricardo López Murphy. Bueno, no sé si lo insultó, pero él tiene derecho a marcar sus diferencias con cualquier dirigente político, pero a veces se incurre en generalizaciones injustas, por ejemplo, lo que ha hecho con la coalición cívica, digamos, tratar de parásitos y demás, o sea, de hecho, por algo yo no lo voté, porque me parece que él nos agravió injustamente a la coalición cívica, tratándonos de socialistas, de colectivistas, de parásitos, de estatistas, cuando la verdad fuimos el único partido que votó en contra de todas las expropiaciones durante la época de Cristina, que no lo hacía el radicalismo. Bueno, él no existía, o sea, políticamente él no existía, su partido no existía, entonces nosotros votamos en contra de todas las expropiaciones, de las FJP, de Chicones, de aerolíneas, o sea, y en eso yo creo que él, bueno, le faltó a la verdad. Y tampoco estoy de acuerdo con el insulto, la descalificación. Yo creo que se pueden lograr puntos y argumentos sin necesidad de insultar o descalificar al otro. Gregorio, ¿quién es tu líder? Mira, a ver, durante muchos años te diría que yo no tengo ninguna duda de que mi líder siempre fue Lilita y yo creo que es mi líder al día de hoy. Por ahí tenemos visiones distintas, siempre las tuvimos, esa es la verdad, siempre pensamos distinto y igual en muchísimos temas y distinto en muchísimos temas. Pero bueno, ella es la fundadora de mi partido, y sin duda si yo tengo una líder es ella. Bien. Gustavo, ¿te gustaría preguntarle algo más? Fue un placer tenerlo. Voló. Gregorio, íbamos a estar unos minutos y te tuvimos más. No nos mates, por favor. Sí, bueno, yo también me enganché con la charla también. Y No, bueno, pero yo, te agradezco muchísimo. Yo, Gregorio, No. te agradezco porque no es fácil lo que nosotros hemos hecho juntos, porque yo te aclaro, no tengo intención de suicidarme y creo que vos tampoco, ¿viste? No, por, para por, nada. por las dudas. Yo lo que sí te No. digo es, si vos estás de acuerdo, yo quiero seguir hasta las últimas consecuencias con lo que ha pasado, porque yo por ahí puedo perdonar muchas cosas, pero no le voy a perdonar que le hayan puesto una pistola en la cabeza a mi hija para que yo les entregue ese teléfono, y eso me lo voy a llevar hasta el día en que yo me deje de estar acá. Y lo único que sí, yo te voy a pedir, si vos seguís y querés acompañarme en esta, yo quiero ir hasta las últimas consecuencias, porque a vos te amenazaron de muerte también. Sí, a ver, Gustavo, yo te digo algo, yo ninguna causa de las cuales, a ver, yo soy abogado, ¿no? Sí, No sí. ejerzo privadamente la abogacía, pero yo creo soy un abogado desde la política. Y llevo causas, bueno, una de esas causas que llevo es esa. A veces uno ha tenido más o menos capacidad de impulsar las causas, tanto política como procesalmente,
pero las causas no se abandonan, o sea, las causas se llevan por toda la vida, más allá de los cargos. Y bueno, sin duda que esa causa, yo le he pedido una reunión a la doctora Arroyo Salgado, porque creo que ahí se puede abrir una ventana, porque ella ha aludido a la misma trama a la que aludimos nosotros. Sí. Entonces, bueno, si hubo impunidad acá en Córdoba, por ahí no hay impunidad desde la órbita de ella, es una posibilidad. Así que no hay ninguna duda de que justicia hay que perseguir hasta el último día. Y pues, respecto al liderazgo, a ver, Lilita, yo quiero aclarar Te esto. quedaste Para mí ha pensando, sido, te quedaste, me para mí, encantó, te quedaste no, me quedé pensando. pensando porque es muy injusto con la gente que por ahí le va mal políticamente, como es el caso de ella en la última elección. Sí, Hay un trato muy injusto. Y la verdad que ella, a ver, yo tengo una relación afectiva de amistad, te diría casi familiar con ella y con toda su familia. Entonces, por supuesto que soy subjetivo y parcial a la hora de referirme a ella. sí. Eh, y además ella ha sido como una maestra, o sea, ella me ha abierto las puertas, me ha dado oportunidad. Hemos tenido diferencias políticas públicas muy profundas y muy dolorosas, sobre todo en materia de Córdoba, del peronismo de Sí. Córdoba, y por ejemplo ahora respecto al presidente. Pero bueno, ella es como ha sido como una maestra, una gran maestra, ella es sobre todo una gran maestra. Y hoy la verdad es que sí me siento bastante representado por muchas de las acciones que está tomando el presidente, no lo voy a negar. Sería deshonesto intelectualmente de mi parte, o sería, la verdad, porfiado de mi parte por no haberlo votado o por estar en un partido distinto, no reconocer las cosas que considero que hace bien. Bien. Pero la verdad es que yo también trabajo por ser un líder yo y creo que, y además como cristiano tengo un referente, digamos, que es y no es de este mundo, y Mm, trato de no caer en la idolatría de nadie. mm. Pero de chico, por supuesto, caí en la idolatría de Lilita, pero y de tanta otra gente. Pero creo que ahora, más de grande, no tengo por qué idolatrar a ningún ser humano, ni a Milei, ni a Lilita, ni a nadie. Y bueno, como creyente sí tengo un Dios, Mm. que es Jesús y ningún otro que Él. Vos sos el protagonista de tu propia historia y tenés un futuro arrollador, sin lugar a dudas, un presente y un futuro arrollador. Sos joven y con un gran talento y con una gran inteligencia. Cualquiera puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero vos estableces tu punto de vista y sabés hacia dónde te dirigís, que no es poca cosa. Gracias, Gregorio Hernández Maqueda, ha sido un placer tenerte. No, al contrario, gracias a vos, Alejandro, y gracias a Gustavo. Les mando un abrazo muy grande. La verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Gregorio. Abrazo. Estamos al habla seguro. Chao, cuídate mucho, Un abrazo, Gregorio. hasta luego. Y ha Gracias. sido un lujo tenerlo a él. Él es el legislador de la provincia de Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda. Y nos despedimos, programazo el del día de la fecha. Extraordinario, como siempre. Y vos sabés que Gregorio, cuando estuvimos hablando antes, porque él está está en plena mudanza, me dice Sí. Gustavo, la hagamos un poco más corta, pero yo sabía que se iba, en base a las preguntas y cómo iba a Sí. ser, Se copó. se copó. Como Sí. dicen los chicos, se Él, copó. él me dice después que queda entera disposición nuestra. Podemos pensar distinto, hora distinto, pero yo le agradezco porque no es fácil. Obviamente. No es fácil lo que hemos hecho, tanto él por su lado como lo que hice yo por mi lado, que nos hemos juntado. Por eso es que le dije, yo no tengo intenciones de suicidarme, ni él tampoco. Y yo sí voy a ir hasta las últimas consecuencias. Y él dijo que las causas nunca se dejan, se luchan. Pero ¿sabes cuál es lo que coincidíamos? Ahora está un fiscal que es Casas Nóbrega. Y si yo le hablo a esa pared, me va a contestar más rápido, ¿sabes? Claro. ¿Qué te quiero decir con eso? Y él lo dijo. La justicia. La justicia. Y Clarísimo. yo soy inconvencido Clarísimo. de que, y él dijo, Lava, que amigo del presidente, los recusaron a un fiscal, metieron a otro, o sea, tanto a Gregorio como a mí, él en lo político, a mí en lo profesional, en lo empresarial, Sí. y nos hicieron mucho daño. Mucho daño. Por todo esto y mucho más, nos encontramos mañana de 15 a 16 haciendo Gustavo Sosa políticamente que... Incorrectos. Obviamente. Chao, gracias, los amamos.